buenos días. Un placer estar aquí con vosotros. Como ha dicho Jorge, yo soy socio de Povire. En Povire me dedico llevo el área de transferencia de tecnología. Cuando hablo de transferencia de tecnología, me refiero a lo siguiente. Nosotros, voy a dar en un minutito para que sepáis quién somos. Eh, Intentamos reforzar la capacidad que tienen las OTRI de las universidades, las oficinas de proyectos europeos, en llegar a las empresas, ayuntamientos, instituciones que son beneficiarias o que son potenciales colaboradoras con vosotros para desarrollar proyectos. En ese sentido, lo que hacemos es trabajar tanto con la universidad a nivel institucional como con los investigadores a nivel particular, conocer vuestra investigación, en qué situación está, qué necesidades tiene económicas, qué necesidades tiene de partner, y ayudar a conseguir no solo los partners necesarios para colaborar, sino la financiación pública tan necesaria a través de convocatorias nacionales, autonómicas e internacionales, ¿no? Bueno, pues al final tenemos un bagaje durante mucho tiempo de años de experiencia y de proyectos, y en el día de hoy mi compañera María y yo vamos a intentar desgranar un poquito la convocatoria de generación de conocimiento, poder dar claves, como dice el nombre de la jornada, para poder, por un lado, que de primera vista aquellos que tenéis menos experiencia probablemente en esto podáis determinar si sois elegibles o no como IPs, como miembros de un equipo de investigación, como miembros de un equipo de trabajo. Y un poquito también que podéis medir vuestras fuerzas para saber si os da tiempo a plantear una propuesta que sea, bueno, pues que pueda ser ganadora, que en definitiva de eso se trata, ¿no? Resumimos aquí de manera muy rápida un poquito de lo que vamos a hablar. Vamos a tratar un poquito las tipologías de ayudas que recoge la convocatoria, los requisitos e incompatibilidades para ser IP, que son muy importantes, los requisitos de los proyectos tipo A, son proyectos que también queremos hacer énfasis, los requisitos e incompatibilidades del equipo de investigación, del equipo de trabajo, una mención a las características generales de las distintas tipologías de proyectos. Nos vamos a centrar también en las características de los proyectos coordinados, puesto que son proyectos bastante demandados. También las características relacionadas con los contratos de personal investigador predoctoral que se pueden incluir en este tipo de ayuda. Vamos a analizar los costes subvencionables, las modalidades de financiación. Vamos a entrar un poquito también en el procedimiento administrativo, sobre todo porque eso muchas veces a la hora de preparar la propuesta genera dudas. Formulario, la documentación que lleva aparejada, los criterios de evaluación. Y, por supuesto, vamos a hablar de bueno, pues el apartado de impacto, esas partes que forman parte de la memoria y que son menos científicas y que muchas veces identificamos que existe dudas de cómo lo planteo, ¿no? Porque un poquito se sale más de vuestro día a día. Pues entramos directamente en el tema, ¿no? La generación de conocimiento es una convocatoria que a nosotros nos ha parecido siempre muy interesante porque permite que esas ideas que tenéis en un estado incipiente las podáis madurar, puedan ir tomando cuerpo, y a partir de ahí podamos enlazarlas con otro tipo de propuestas a nivel nacional, a nivel internacional, que suelen tener mucha más chicha a nivel económico. Para nosotros como consultores es un buen punto de partida para arrancar con un grupo de investigación y desde ahí trabajar bueno, pues un planteamiento estratégico de hacia dónde vamos a ir en los próximos años con la investigación que tenéis para subirla en TRLs y para conseguir dinero, en definitiva, para poder desarrollarla, ¿no? Los beneficiarios, pues son una pluralidad. Obviamente, principales beneficiarios estáis las universidades y los investigadores de la universidad. Y aquí entramos ya directamente en tipologías de proyectos. La convocatoria
nos establece dos grandes tipologías que tenemos que tener en cuenta, que son los proyectos de investigación no orientada y los proyectos de investigación orientada. La diferencia básicamente está en que en los proyectos de investigación orientada hay que ceñirse a una serie de prioridades temáticas que aparecen reflejadas aquí, que se recogen en el anexo 3 y que son salud, cultura, creatividad, sociedad inclusiva, seguridad para la sociedad, digitalización y telecomunicaciones, industria, espacio y defensa, energía y movilidad, alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura, clima y medio ambiente. Como veis, las prioridades temáticas son muy amplias, cabe casi cualquier tipo de proyecto, pero es cierto que cuando nos vamos a la investigación no orientada, pues nos vamos ya a áreas mucho más amplias donde no tenemos que ceñirnos a esto, ¿no? En la investigación no orientada, a su vez, distinguimos entre dos tipos de proyectos, tipo A, tipo B. En el tipo A va dirigido a jóvenes investigadores, mientras que en el tipo B se necesita que los investigadores que participen en el proyecto sean investigadores consolidados. Este año ha salido una variante interesante que es la posibilidad de trabajar en proyectos colaborativos con investigadores de otros países. En este caso, los únicos países elegibles son Alemania y Brasil, porque son los que han establecido acuerdos con el Estado español y, como veremos más adelante, se exige a su vez que las prioridades temáticas sobre las que se trabaja en el caso de desarrollar un proyecto con estos investigadores tienen que ser las expresamente definidas para cada país. En el caso de investigación orientada, volvemos a tener una división de proyectos tipo A con jóvenes investigadores y proyectos tipo B con investigadores consolidados, pero también tenemos en este caso la particularidad de los RTA, los recursos y tecnologías agrarias, donde básicamente solo pueden ser elegibles como beneficiarios investigadores que pertenezcan a alguna de los centros nacional o regionales de línea CSIC. Y volvemos a tener también la posibilidad de, en este tipo de investigación orientada y en este tipo de proyectos tipo B, la posibilidad de interactuar con colegas de Alemania o Brasil en los términos que veremos más adelante. También es importante que sea una tipología u otra, tiene cabida los contratos de personal de investigación predoctoral que vayan asociados al proyecto. Aquí la convocatoria lo que nos dice es que cuando nos encontramos en un proyecto tipo 1, que es el proyecto en el que participamos con colaboradores de Alemania y de Brasil, nos van a poner una limitación y es que evidentemente se va a supeditar la concesión del proyecto por la parte española a que la entidad financiadora extranjera la conceda a su vez en el país correspondiente. Por lo tanto, íbamos a tener un riesgo un poquito mayor en el sentido de que ya no tenemos, necesitamos dos órganos diferentes que le den el ok a nuestro proyecto. Entonces, hay una posibilidad de que se te pueda caer el proyecto, evidentemente, porque la contraparte no lo apruebe, ¿vale? Y por supuesto, en estos casos se exige que la redacción sea íntegramente en inglés. Una vez que tenemos claro cuáles son las dos tipologías principales y sobre todo las prioridades temáticas a las que tenemos que atenernos y que tenéis que tener muy claro que debéis encajar en ellas, vamos a entrar en la parte de qué necesito para ser elegible como IP de un proyecto. Quien quiera ser IP de un proyecto tiene que tener el grado de doctor, en el caso de los proyectos tipo A, eh, que comprenda entre el 1 de enero de 2014 y el 31 del 12 de 2022. Y en el caso de tipo B, obligatoriamente el grado de doctor debe haber sido obtenido con anterioridad al 1 del 1 del 2023. Es muy importante que hagáis
el análisis, es decir, que veáis sobre todo estos requisitos de elegibilidad porque son muy importantes. La convocatoria también establece una serie de requisitos de vinculación. Básicamente, que existe una relación con el centro de investigación que puede ser funcionarial, puede ser estatutaria y también puede establecerse otro tipo de vínculo profesional con la entidad solicitante, cualquier otra relación contractual conforme a derecho. En el caso de, también en el caso de contratados, Ramón y Cajal, es decir, en el caso de Ramón y Cajal y personal certificado con I3 y R3, y efectivamente se va a pedir que el personal haya superado los procedimientos de selección correspondientes. Es importante tener en cuenta que no se puede estar contratado con cargo a fondos del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación del 24 al 27 o de anteriores planes, porque en ese caso no vais a poder ser elegibles como IP. Las exigencias que hay en este tipo de convocatorias son bastante grandes, es decir, hay mucha letra pequeña y es muy bueno que todo esto lo analicéis muy bien. Al margen de las pautas y de las claves que podamos ir dando durante la sesión, siempre vais a tener que acabar, en el caso de presentar una propuesta, obligatoriamente analizando con detalle los apartados de la convocatoria, los anexos, los apartados de preguntas frecuentes que el Ministerio lanza para poder aclarar un poco todo lo enrevesado de la convocatoria que tiene y sobre todo los manuales de instrucciones, porque es una pena que por no haber medido, no haber analizado debidamente estos requisitos, pues en un momento determinado hagáis el esfuerzo de presentar un proyecto y luego te lo tumben porque no se cumple alguno de estos requisitos, ¿no? Bueno, aquí hay también otras particularidades, y es que si estamos hablando de un solicitante de un centro tecnológico o de un centro de apoyo a la innovación, puede ser IP del proyecto tipo B investigadores que estén en posesión, en este caso, de titulación universitaria de licenciado, ingeniero, arquitecto, graduado y que acrediten experiencia en actividades de I+D+I durante al menos 5 años o que alternativamente hayan dirigido proyectos de I+D+I. Como veis, un poquito las condiciones en este caso son diferentes, ¿no? También aquellos que están descritos en el artículo 10 del Plan Nacional de I+D+I, 2008-2011, o los estatales 2013, 16, 17, 20, 21, 23. Bueno, imposible entrar en esto, pero sabéis que en el caso de proyectos colaborativos, bueno, que tratemos con investigadores que pertenezcan a centros tecnológicos, debemos de cumplir una serie de requisitos específicos. Lo importante de la vinculación profesional, lo importante de la vinculación profesional es que se debe dar desde el 31 de enero del 25 hasta que finalice el periodo de ejecución del proyecto. ¿Vale? Tener en cuenta eso, que es muy importante. Luego existen excepciones en relación a si esa vinculación acaba o no antes de que finalice el proyecto. Todo eso también, es decir, tenemos resquicios donde podemos, y luego lo contaremos más adelante, salvar el hecho de que uno no acabe su vinculación profesional en el momento estricto de finalización del proyecto. En el caso de Ramón y Cajal, si no se tiene una vinculación profesional con la entidad beneficiaria hasta que finalice el periodo de ejecución de proyecto y se tiene una vinculación, se obtiene una vinculación con otra entidad que cumple los requisitos establecidos en la convocatoria, van a permitir que se pueda solicitar o bien un cambio de entidad beneficiaria o bien la entidad beneficiaria podrá solicitar que haya un cambio de IP para la ejecución del proyecto. ¿Vale? Esto se establece de manera específica para los casos de contratos Ramón y Cajal, de vinculación de contratos Ramón y Cajal.
La parte de incompatibilidad también es bastante importante, porque no todo el mundo puede ser IP si se dan determinadas circunstancias. Para empezar, si alguien es IP en la convocatoria del 2024, no puede ser IP ni personal del equipo de investigación de otra solicitud de esta convocatoria del 2024. ¿Vale? Podemos ser IP de uno, pero de ninguno más. Si estamos en los proyectos tipo A, B y los RTA, en los que uno es IP, no puede ser tampoco IP ni personal del equipo de investigación del proyecto que esté concedido con fecha de finalización posterior a 31 del 8 del 25. Y en el caso de proyectos de tipo 1, tampoco puede ser IP ni personal equipo de investigación en un proyecto ya concedido de esta categoría. A ver, esto es otra cosa muy importante porque al final vais a estar limitados. A veces hemos visto que han existido errores en la presentación de las ayudas precisamente por estos aspectos de incompatibilidad, de no haber medido muy bien en precisamente dónde si cumplo o no con los criterios de incompatibilidad. Y es algo que insistimos en que tenéis que revisar muy bien antes de presentar cualquier propuesta de este sentido, ¿no? Em, Luego tenemos una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta y es que no va a haber compatibilidad si participas en proyectos que hayan obtenido financiación, por ejemplo, en convocatorias del séptimo programa marco de I+D+I, en los programas de marco de I+D+I Horizonte 2020, en Horizonte Europa o de iniciativas de programación conjunta del Espacio Europeo de Investigación de Planes Regionales de I+D, de las comunidades autónomas. O incluso de cualquier otra convocatoria que no figure en el anexo 5. Las convocatorias que figuran en el anexo 5 y que son las que podéis ver a la derecha, para los proyectos tipo A y para los proyectos tipo B, son precisamente las que te determinan la incompatibilidad. Por eso recomendamos hacer un análisis muy exhaustivo de los proyectos en los que habéis participado previamente y descartar que incurrís en algún tipo de incompatibilidad de este tipo. Ahora bien, en aquellos casos en los que existe compatibilidad, conforme acabo de decir, por supuesto tenemos que tener en cuenta que tenemos que respetar el límite máximo de horas que tenemos cada año, según la categoría profesional, para poder desarrollar proyectos, ¿vale? Entonces, también tened mucho cuidado con las horas que podéis, sobre todo con las horas que tenéis disponibles para poder repartir en unos proyectos y en otros, ¿vale? Otra cosa que también se suele plantear con el tema del deadline que hemos establecido antes, en el hecho de que no se puede ser en los proyectos tipo A, B, IRTA, IP, en el caso de participar como IP o personal de equipo de investigación en un proyecto concedido de los que aparecen en el anexo 5 con fecha fin posterior a 31 del 8 del 25, es el tema de la prórroga. Lo que nos han preguntado muchas veces es, bueno, ¿y si hay prórroga en el proyecto? Bueno, lo importante aquí es que la prórroga no se computa a efectos de este plazo. Por lo tanto, es como si no existiera a la hora de tenerla en cuenta, ¿vale? Dentro de los proyectos, a su vez, tipo A, yo reconozco que esto es muy enrevesado, ¿vale? Eh, tenemos que tener en cuenta que son proyectos dirigidos a jóvenes investigadores, pero no pueden haber sido previamente IP durante más de un año de proyectos de investigación de los indicados en el anexo 1, que es el que son en la tabla que hemos visto en el periodo anterior, eh, bajo ningún concepto y que puedo reproducir aquí para que podáis ver, ¿vale? Es decir, si eres un joven investigador y has sido previamente IP durante más de un año en alguno de estos proyectos de investigación, no vas a poder ser IP este año en la convocatoria. La fecha de obtención del grado de doctor
debe estar comprendida entre el 1 de enero del 14 y el 31 del 12 del 2022. Sin embargo, esta fecha puede ampliarse en varias situaciones, que son situaciones en las que el investigador se ha encontrado en situación de incapacidad temporal, en la que existen periodos de tiempo dedicados al disfrute de permisos, licencias, retribuciones retribuciones, reducciones de jornada laboral, excedencias por embarazo, nacimiento, adopción, guardia con fines de adopción, acogimiento familiar, bueno, una serie de circunstancias que legalmente establecen la posibilidad de disfrute de permisos que se deben acreditar debidamente a la hora de presentar la solicitud, pues con los documentos correspondientes, certificado de la Seguridad Social cuando corresponda, libro de familia cuando corresponda, etc. Aquí también queremos indicar algo que, bueno, que aunque por simple no pueda generar algunas veces algunas dudas también que se nos han planteado, ¿no? Ser investigador tipo A, orientado a proyectos tipo A, jóvenes investigadores, no depende de la edad, sino depende de la fecha de obtención del grado de doctor, ¿vale? Eso también es importante porque evidentemente ha habido gente que nos ha preguntado, oye, yo soy considerado joven investigador con tal edad. No, tengamos en cuenta para ser considerado joven investigador la fecha de obtención del grado de doctor, ¿vale? Respecto al equipo de investigación y la participación en un proyecto como equipo de investigación, volvemos a tener otros requisitos relacionados con la obtención del grado de doctor, la vinculación y haber sido contratado o no con otros fondos públicos, ¿no? Si vamos a formar parte de un equipo de investigación, tengamos en cuenta, primero, que el grado de doctor, la licenciatura, ingeniería, grado que me habilita para poder participar como equipo de investigación, debe ser obtenido con anterioridad al 1 de enero de 2023. Primer requisito. En cuanto a la vinculación, volvemos a tener el mismo requisito de relación con el centro de investigación, que puede ser funcionarial, estatutaria u otro vínculo profesional, según la normativa vigente. Volvemos a tener las mismas exigencias para Ramón y Cajal, es decir, que seas contratado como Ramón y Cajal o que tengas un certificado ITSR3 y que hayas superado el procedimiento de selección de personal. Volvemos también a tener los requisitos de no haber estado contratado con cargo a fondo del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica de Innovación del periodo 24-27 o de anteriores planes. En caso de haberlo estado, pues es un elemento inhabilitante para que podáis participar en un proyecto de este tipo como equipo de investigación. Por supuesto, volvemos a tener un régimen de incompatibilidad para los miembros de un equipo de investigación. Eh, eh, por ejemplo, no se puede ser miembro de un equipo de investigación en más de 2 solicitudes por convocatoria. Primer limitante que tenemos que tener en cuenta. Quiero ser miembro de un grupo de investigación, que voy a solicitar una ayuda, puedo ser miembro de otro equipo en la que solicito otra ayuda en paralelo, pero una tercera, no. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? En los proyectos tipo A, B y RTA, si participas como miembro del equipo de investigación de un proyecto de los recogidos en el anexo 5, que son los que establecemos aquí, con fecha de fin en agosto del año 25, solo puedes ser miembro de un equipo de esta convocatoria. Es decir, mientras que si eres miembro de varios proyectos del anexo 5, no puedes participar en esta convocatoria. Es decir, como siempre digo, todo muchas condiciones, muchas cositas que se nos pueden escapar y que en un momento determinado nos podemos encontrar con que me he presentado como miembro del equipo de investigación y me veo rechazado porque efectivamente no cumplía con esta letra pequeña. Aquí insisto en que es muy necesario que miréis muy bien la letra pequeña y que lo constatéis precisamente con vuestra situación personal, siempre. En los proyectos tipo 1 contamos con las mismas limitaciones que para el caso de tipo A, B y RTA, pero en este caso no se establece el limitante de la fecha de fin de proyecto.
¿vale? Si eres miembro de equipo de investigación, no puedes ser IP en una solicitud de una convocatoria 2024. Tienes que elegir entre una y otra. O soy IP o soy miembro de un equipo de investigación. Y a su vez, un miembro de un equipo de investigación no puede ser IP en un proyecto concedido con fecha fin posterior a 31 del 8 de 2025. Eso también hay que tenerlo en cuenta para definir o decidir si vosotros podéis participar en un equipo de investigación o no. La convocatoria también recoge la figura de los equipos de trabajo. Al final, los equipos de trabajo se encuadran aquellas personas que no reúnen los requisitos para ser IPs o miembros de un equipo de investigación. Estamos hablando de personal predoctoral en formación, personal técnico de apoyo a la investigación, personal investigador de entidades de investigación sin residencia fiscal en España. Y es verdad que en este caso pues, se relajan un poquito los requisitos y se establece que no se exige una vinculación. Aquí tened en cuenta una cosita. No puede figurar en un equipo de trabajo personas que tienen una relación funcionarial, estatutaria o laboral o cualquier otro vínculo profesional con la entidad solicitante. Es decir, porque si estás en ese ámbito, tienes que formar parte de un equipo de investigación, no de un equipo de trabajo. Por lo tanto, estoy vinculado de una manera estatutaria, funcionarial, laboral o de cualquier forma, puedo ser miembro de un equipo de investigación. No estoy vinculado, puedo formar parte de un equipo de trabajo. No de un equipo de investigación, pero sí me dan la opción de formar parte de un equipo de trabajo. Y también se establece la limitación de que los miembros del equipo de trabajo no pueden figurar como responsables de objetivos y tareas del proyecto, ¿vale? Nos están limitando un poquito el ámbito de actuación cuando actuéis como miembros de un equipo de trabajo. Volviendo un poquito a la visión general del proyecto y un poquito para retomar lo que he comentado al principio, para que veamos un poquito algunas características particulares que no hemos querido meter en aspectos en slides anteriores, porque si no al final es muy complicado y muy complejo de ver. Como he dicho antes, partimos de que los proyectos pueden ser de investigación orientada o no orientada, de que los de tipo A tenemos dirigidos a jóvenes investigadores, mientras que los tipos E van dirigidos a investigadores consolidados. Y como comenté antes, en el caso de que el proyecto lo hagamos con partners de Alemania o Brasil, que son los países elegibles en esta convocatoria, nos vamos a tener que ceñir obligatoriamente a las áreas temáticas que aparecen aquí ahora mismo. Si estamos en Alemania, los proyectos tienen que versar sobre área temática de psicología, subárea temática de física de partículas y nuclear, dentro del área de física, y las subáreas temáticas de clima, atmósfera, ciencias y tecnologías marinas, dentro del área de ciencias y tecnologías medioambientales. Es decir, solo se pueden desarrollar los proyectos en estas áreas con ellos. Mientras que si nos vamos a un desarrollo con investigadores brasileños, nos limitan las áreas sobre las que puede versar el proyecto al área temática de ciencias de la educación y al área temática de energía y transporte, ¿vale? Es decir, abren una ventana muy interesante para establecer colaboraciones con gente, colegas que podemos tener fuera, que yo entiendo que si resulta exitoso, pues se irá ampliando hacia otros países en el futuro y que van a ser luego el germen de proyectos colaborativos internacionales muy interesantes, porque ya estáis empezando a trabajar juntos desde el principio con fondos públicos. Eh, pero bueno, pues nos lo limitan a una serie de áreas para que son las áreas que se han identificado en los convenios entre países como áreas de interés en ambos sitios, ¿no? Respecto a los proyectos, dentro de estas modalidades vamos a poder optar entre un proyecto individual, donde existe uno o dos IPs y un equipo de investigación, o vamos a poder hablar de proyectos coordinados,
En los proyectos coordinados vamos a tener un máximo de 6 subproyectos, existiendo siempre obligatoriamente un subproyecto que es coordinador y que es liderado por un IP. En este caso, de los proyectos coordinados sí se establece un límite por debajo, que son 2 subproyectos. Es decir, obligatoriamente vamos a tener que movernos entre 2 y 6 subproyectos, pero sabiendo que va a haber siempre un subproyecto coordinador que va a ser dirigido por el IP del proyecto. Eso también es importante tenerlo en cuenta en cuanto a la estructura del proyecto. Es cierto que cada subproyecto tengamos en cuenta que va a tener su ayuda propia y que lo va a recibir y gestionar la entidad beneficiaria de la misma. Es decir, aunque estemos dentro de un proyecto del ámbito coordinado, cada subproyecto que tengamos va a tener como su propia autonomía, ¿vale? En caso de ser aprobado. Por supuesto, como hemos comentado antes, se pueden solicitar ayudas para contratos predoctorales en cada subproyecto. Y es importante que para que pueda recibir ayuda el proyecto coordinado, es decir, en estos proyectos coordinados la clave es que el proyecto coordinador sea financiado. Es decir, cuando lo valoren, lo primero que van a definir es si el proyecto coordinador es o no financiado. Si el proyecto coordinador es financiado, los subproyectos restantes pueden ser financiados o no. De manera que vas con un proyecto coordinado de 6 subproyectos, pueden decidir que se financia el subproyecto coordinador y que se financian 3 subproyectos no coordinadores y se puedan dejar en el tintero el resto como subproyectos no financiados. Es decir, esa opción puede existir, no se aprueban en bloque. Lo que sí se hace es que, como no te apruebe el proyecto coordinador, todo el proyecto coordinado va fuera, descartado totalmente. Ahora, si te apruebo el proyecto coordinador, el subproyecto coordinador, puedo dejar fuera alguno de los subproyectos porque considere que no cumplen los requisitos para ser financiado, ¿no? Los subproyectos financiados, incluido el coordinador, no pueden subcontratar actividades que figuren en la memoria como responsabilidad de sus proyectos no financiados. Es decir, esto también es un detalle que tenemos que tener en cuenta porque a veces un poquito puede haber errores a la hora de plantear el proyecto, ¿no? Por lo tanto, sí, ¿alguien? Ah, pensaba que había hecho. Perdón. A ver si pasa. Como hemos dicho, los proyectos, en el caso de proyectos coordinados, nos vamos a mover siempre entre 2 y 6, en el caso de proyectos tipo A y B, pero hay una particularidad que cuando estamos hablando de proyectos tipo 1, sí que lo han limitado a 3 subproyectos. ¿Vale? Yo creo que el hecho de que haya esa internacionalización de la colaboración, pues quieren que se acote un poquito más a la hora de poder evaluar todos estos proyectos. Em, si el subproyecto, aquí hay otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta y es que cuando el subproyecto coordinador es del tipo B, tenemos que tener en cuenta que el resto de subproyectos pueden ser tipo A o B. Cuando estamos en un subproyecto coordinador que es tipo RTA, el resto tienen que ser obligatoriamente RTA. Si estamos en un proyecto tipo 1, en un subproyecto coordinador tipo 1, el resto de subproyectos tienen que ser obligatoriamente tipo 1. Y también es importante tener en cuenta que no está permitido que el subproyecto coordinador sea del tipo A. Otro galimatías desde nuestro punto de vista que hay que analizar de manera también específica a la hora de armar el proyecto, ¿vale? No vayamos luego a confundirnos y a la hora de armar el proyecto con los diversos subproyectos vayamos a elegir alguno de un tipo que no sea elegible, ¿vale? Todos los subproyectos de un proyecto coordinado deben pertenecer a la misma modalidad de proyectos de investigación no orientados o de investigación orientada. Es decir, otra cosa importante, es decir, no, tenemos que entrar dentro de uno de los dos bloques principales, o investigación orientada o investigación no orientada, ¿no? También cosa que a priori es obvia, pero que siempre nos gusta remarcar para que no haya duda al respecto.
Y en los proyectos tipo RTA, que bueno, que en este caso a vosotros, por no pertenecer a la entidad beneficiaria, bueno, la particularidad que tiene es que la entidad beneficiaria, como he dicho antes, tiene que ser alguna correspondiente al INIE CSIC, INIE CSIC a nivel tanto autonómico como nacional, ¿vale? Están reservados para ellos en este caso. Dentro de los proyectos, modalidad orientada, no orientada, como hemos comentado antes, podemos incluir contratos de formación de personal investigador predoctoral. En este caso, queremos hacer un inciso o queremos remarcar un poquito las características de estos contratos, un poco para que sepáis lo que se financia, lo que no, conceptos y criterios a tener en cuenta, ¿no? La duración máxima del contrato va a ser 4 años. Eh, por lo tanto, ese contrato del personal investigador predoctoral, como mucho, puede tener 4 años. Incluye lo que se llama periodo de orientación postdoctoral, máximo de 12 meses, y la incorporación al centro se debe realizar máximo 6 meses tras la resolución. Y además debe ser el día 1 del mes que corresponda. Es decir, desde que tenemos la resolución de concesión, tenemos 6 meses para poder efectuar esa incorporación. Tiempo más que suficiente. Y además se tiene que hacer teniendo en cuenta que el día 1 del mes que corresponde tiene que estar todo tramitado, ¿vale? Los criterios que se tienen en cuenta para este tipo de contratos, pues la mitad, 50 puntos, van orientados, van relacionados con la trayectoria académica y científico-técnica del investigador, y el 50% de los puntos vienen atribuidos a la adecuación de a las actividades de investigación a desarrollar. Por lo tanto, es muy importante tanto la trayectoria que traemos de antes como precisar muy bien eh, pues la justificación y la necesidad o el encaje de ese perfil en el proyecto que lo estamos incluyendo, ¿no? Los conceptos financiables pues, son los costes de contratación, salario bruto, seguridad social, el coste de indemnización a fin de contrato, los gastos derivados de estancias en centros de investigación de I+D de duración mínima 1 mes y la matrícula de doctorado. Si tenemos en cuenta cuáles son los costes subvencionables, vais a costes marginales, ¿vale? En la convocatoria se va a financiar el 100%, la financiación del 100% de los costes marginales. ¿Cuáles son esos gastos en detalle que debemos tener en cuenta? Pues básicamente los distinguimos entre los costes indirectos principalmente, que como tenemos aquí especificados, pues son los costes de personal, eh, contratación de personal dedicado al proyecto, costes de movilidad, costes de adquisición, alquiler, arrendamiento financiero, material fungible, adquisición de activos inmateriales, etcétera, etcétera. Apartado muy a tener en cuenta en el momento de preparación de la propuesta, sobre todo para que a la hora de confeccionar nuestro presupuesto, pues no incurramos en algún error y que luego nos veamos con el presupuesto mermado, ¿no? Básicamente, pues atenernos a esto y a los gastos que precisamente la convocatoria, que son bastante amplios, nos permite. Eh, lo hemos dividido en 2 slides, son muchos. Alquiler de salas, inscripción en congresos, utilización de infraestructura científica. Realmente el abanico es muy amplio. Y luego aquí es verdad que hay un error que habla de costes indirectos, pero son costes indirectos. Se recogen el 25% de los costes indirectos como gastos elegibles también dentro del proyecto. En el tema de viajes, sí hacer una pequeña mención, porque aunque son financiados, no pueden exceder de 30 días si estamos hablando de viajes que se hacen en España, o de 3 meses para estancias que se hagan en el extranjero.
Y evidentemente también tener en cuenta que en el caso de adquisición de equipos, porque bueno, aquí normalmente son cuestiones que se hacen mucho. En los equipos, ¿cómo me los financian? ¿Me los financian con la amortización o me los financian el coste total del equipo? Aquí se financia el coste del equipo. No pasa como en otras convocatorias, por ejemplo, como la de colaboración público-privada de la Agencia Estatal de Investigación, para TRL más alto, donde muchas veces nos vemos con el impedimento de que el grupo de investigación necesita una serie de equipos y desafortunadamente la administración pública le dice que se va a financiar exclusivamente la amortización. Claro, cuando nos metemos en proyectos donde el equipo que se necesita es determinante, mm, la universidad no dispone de ese equipo y estamos hablando de que el equipo solamente pues, te vale, yo qué sé, 200.000 euros, muchas veces nos limitan mucho la posibilidad de pedir ayuda porque eh, eh, te dejan que metas el coste de amortización y al final el investigador se tiene que buscar la vida para ver si le conceden el proyecto, por dónde consigue el dinero para ese equipo, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, la suerte de que el equipo se costea íntegro. Bueno, el, los contratos de formación de personal investigador predoctoral, un poquito por cerrar aquí el capítulo, van a recoger como intensidad máxima de ayuda 30.000 euros para el contrato, 30.000 euros año, 800 euros en el caso de indemnización de fin de contrato y 7.000 euros como máximo para estancia en centros de I+D y matrícula. En total estamos hablando de que se va a sufragar un máximo de 134.200 euros para ese contrato. Y a partir de ahora, lo que queremos sobre todo es, después de haber hecho una visión un poco general de lo que es la convocatoria y claves que pueden ser más importantes tener en cuenta, lo que queremos es entrar un poquito más en la parte de procedimiento administrativo, la parte en la que nos ponemos con la memoria, empezamos a trabajar la memoria y nos encontramos con requisitos que normalmente ya se nos escapan un poquito más a nuestro día a día. A ver, el sentir que tenemos con los investigadores en todas las ayudas, en todas, las que gestionamos siempre es, aquí hay un exceso de burocracia, me tengo que empollar las convocatorias, tengo que interpretarlas, em, tengo que dominar aspectos que no están en mi día a día y se me va el tiempo con esto, ¿no? Nosotros aquí como consultores siempre intentamos descargaros de toda esta parte en aquellos proyectos en los que entramos, con el objeto de que tengáis que analizar la convocatoria lo menos posible, si es posible, ni leerla, y sobre todo que no tengáis que entrar a analizar si cumplo con los requisitos de procedimiento administrativo o no. Lo mismo hacen vuestras OTRIs, en la medida en que os pueden echar una mano de acuerdo a la disponibilidad que tienen, por supuesto. Pero sí es verdad que en esta parte de procedimiento, que es muy importante a la hora de tener en cuenta en la parte de memoria, muchas veces hay proyectos que pierden puntuación precisamente porque aquí no se trabaja bien, porque no se trabaja con tiempo y es un ámbito que entendemos que se escapa un poquito más a vosotros, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer un poquito más énfasis, vamos a terminar eh, analizando no solo esto, sino también aspectos importantes de la memoria que hay que tener en cuenta como impacto, donde también muchas veces los investigadores nos comentan que se sienten un poquito perdidos porque no saben cómo plantear el impacto en función de la convocatoria en la que estamos. Eh, y también los criterios de valoración que tenemos que tener muy en cuenta, porque eh, al final llevarse un proyecto de este tipo es conseguir que sea lo más equilibrado posible y tener el mayor número posible de todos los puntos. Es decir, a veces el apartado de género, pues el apartado de género es un apartado recurrente en todas las convocatorias.
Y es un apartado en el que cuando uno no tiene claro lo que tiene que poner, pues hay que inventarse algo, literalmente. ¿Por qué? Porque no podemos perder los puntos que tiene el apartado de género. Igual que digo el de género, digo otros que son pequeños que no le damos la importancia que tiene, pero en el sumatorio final hace que te quedes fuera o dentro por cuestiones mínimas, ¿no? A partir de esta parte, yo quiero que entre mi compañera María, que es la coordinadora de proyectos de Paudire, porque ella tiene un conocimiento muchísimo más profundo que yo en lo que es la dinámica de la gestión de proyectos y lo va a explicar infinitamente mejor que yo. Después sí abriremos un turno de preguntas para poder, desde nuestro punto, desde aquí, aclarar lo que podamos dentro de la complejidad de la convocatoria. Y si nos diera tiempo, queremos hablar en la parte final, y también lo haría María, de la convocatoria de colaboración público-privada, que es una convocatoria natural que suele venir después de haber desarrollado un proyecto de generación de conocimiento. Evidentemente no es la única, pero como he dicho antes, para nosotros es una piedra de toque muy buena a la hora de poder darle un recorrido a esa investigación que tenéis y que no se quede ahí. Oye, hemos desarrollado un proyecto aquí, hemos visto que tiene viabilidad, pues vamos a establecer la estrategia para ver a dónde vamos. Ha habido ocasiones que después de ese proyecto pues hemos conseguido plantear eso en un grupo operativo porque los resultados que se han obtenido nos han permitido saber que en 3 años de desarrollo de un grupo operativo podemos llegar al TRL que se pide. O hemos podido meter directamente un proyecto europeo tipo LIFE o tipo Horizonte Europa porque hemos podido llegar a ese TRL. En otras ocasiones nos hemos ido a un proyecto tipo colaboración público-privada con unos TRLs que se mueven normalmente 4 o 5, dar un pasito más en el desarrollo y una vez que hemos demostrado que el proyecto puede ser viable, pues o bien las empresas con las que ya hemos interactuado dan el paso definitivo para implementarlo o enlazamos con una convocatoria posterior. Lo que os vengo a decir es que eh, mm, aquellos que a lo mejor tengan un poquito más desconocimiento de las ideas, de las ayudas, que tenemos después de esto un elenco de ayudas muy buenas que analizándolas bien y con tiempo nos permiten conseguir realmente mucho dinero para poder ejecutar y desarrollar hasta el final la investigación con los partners que sean necesarios. No sé si María nos escucha. María, ¿nos escuchas? Sí, Pedro. Y ¿Me sobre todo, oyes? si ella habla, dime. ¿Me Hola. escucháis? Ahora. Sí, vale, gracias, Sí, Pedro. perfecto. Vale. Bueno, pues nada, la idea de las siguientes diapositivas es para esta convocatoria de generación de conocimiento, trasladaros un poco cuál es el procedimiento administrativo que os va a requerir hacer una solicitud de este tipo para que tengáis en cuenta los requisitos mínimos, ¿no? Y que luego no encontraros con sorpresas. También os vamos a contar un poco cuál es el contenido del formulario que vais a encontrar en la aplicación, ¿no? del Ministerio una vez que os decidáis a hacer la solicitud, la principal documentación que vais a tener que anexar a la solicitud y, bueno, como decía Pedro, pues una serie de tips un poco del contenido de la memoria y más concretamente del apartado de impacto. Así como también los criterios de valoración bueno, que tenemos que tener siempre en mente, ¿no? De cara a cumplimentar la memoria y a rascar puntos, sobre todo en aquellas, en todos los conceptos, ¿no? Que se pueda. Entonces, bueno, lo que es el procedimiento administrativo, pues el deadline es el 31 de enero del 25, cierra a las 2 del mediodía. Con lo cual, bueno, pues aquellos investigadores que estén interesados, pues es momento, ¿no? de empezar a trabajar un poco en la idea. ¿Sí, Pedro? No, Ah, no, perfecto, es que eh, no se veía la presentación. Perfecto, gracias. vale, gracias. Sería pues eso, momento de estar ya trabajando en la convocatoria para llegar a presentar una solicitud pues que sea competitiva, ¿no? y que siga los criterios de valoración y que tenga una buena puntuación finalmente. Entonces, bueno, uno de los requisitos que os van a solicitar es el alta en el RUS, que es el Registro Unificado de Solicitantes, y el SISEM. O sea, normalmente este problema no lo encontramos, pero bueno, lo comento porque sí que ha habido casos que hemos tenido algún problema. Entonces, tanto el investigador principal como el personal investigador predoctoral en formación para el que se vaya a pedir ayuda,
como el representante legal de la entidad tienen que estar dados de alta en el RUS previamente a la solicitud. La entidad tiene que estar dada de alta en el SISEN, que entiendo que en vuestro caso no habrá problema, pero bueno, lo comento. Y tanto el IP como las personas que vayan a formar parte del equipo de investigación tienen que estar también dadas de alta en el SISEN, ¿vale? Son requisitos que se trata de que luego nos encontréis con una sorpresa de, oye, tengo una persona dentro del equipo de investigación que no está de alta en el SISEN y bueno, pues al final a última hora pues pueden suceder estas cosas y para evitarlo, ¿no? Entonces, os comento también un poco cómo es el proceso, ¿no? Porque también nos da cierta seguridad a la hora de cuáles son los pasos a seguir para poder solicitar la ayuda. El primer paso, bueno, aquí os he puesto lo que es la dirección, ¿no? Donde se va a hacer la solicitud de este tipo de proyectos. Y el primer paso es que el IP cumplimente el formulario y envíe toda la documentación a través de esa dirección. En aquellos proyectos que vayan a ser coordinados, cada IP deberá de presentar su propio subproyecto, ¿vale? O sea, como antes veíamos, hay proyectos coordinados que pueden tener hasta un máximo de 6 proyectos coordinados, pues en ese caso cada IP debe de presentar su propio subproyecto. Después el IP va a generar un documento que ya una vez ya subido el formulario con toda la información y enviada la documentación, le permite generar un documento que debe ser firmado tanto por el IP como por el equipo de investigación y por el equipo de trabajo, ¿vale? Esa sería la siguiente fase, ya una vez que ya tenéis todo subido y demás, pues va a haber que generar un documento a firmar por todo el equipo que está implicado en el proyecto. Y el siguiente y último paso ya sería que el representante legal realizara la firma y registro electrónico de la solicitud. Os he puesto ahí, bueno, normalmente con el representante legal no hay problema a la hora de la firma electrónica, ¿no? Porque en el caso vuestro pues es una entidad que está acostumbrada a realizar este tipo de trámites. Pero bueno, en otros casos sí hemos tenido problemas de que la firma está caducada o que está emitida por un organismo que no es válido de cara al ministerio. Entonces, bueno, he puesto ahí un poco la dirección para que se pueda validar que efectivamente esa firma del representante legal sea válida y que no suponga un problema a última hora. Luego, nuevamente, esto ya lo hemos recordado a lo largo de toda la presentación, pero se trata de que el IP no puede estar contratado con cargo a fondos del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2004-2027 o de anteriores planes, ¿no? Esto es simplemente que no puede estar con cargo a otros fondos. Gracias. Vale, luego estaría el siguiente paso, ya que una vez que entramos en la aplicación y podemos generar nuestra solicitud, bueno, pues el IP, como decíamos, va a tener que cumplimentar un formulario. Básicamente, la información que se cumplimenta en ese formulario solicitan que preferentemente esté cumplimentada en inglés, salvo en el caso de los proyectos y los proyectos que superen un presupuesto de 100.000 euros, donde ya no es que sea preferencia por inglés, sino que es obligatorio que sea en inglés, ¿no? Lo cual tiene su lógica porque los proyectos tipo I van a ser los proyectos que sean en colaboración con Alemania o con Brasil, ¿no? Entonces, en ese caso, directamente es obligatorio. Y en los de mayor de 100.000 euros, pues un poco por el peso del propio proyecto, pues te obligan a que ese contenido esté en inglés. ¿Qué contenido va a tener este formulario de cara a que una vez que tengáis decidido solicitar esta ayuda, pues no os encontréis con sorpresas nuevamente? Bueno, pues un resumen del proyecto, que como decíamos puede ser en español o en inglés, pero preferentemente en inglés. Una reseña del currículum del investigador principal. Luego, para las personas del equipo de investigación, vamos a tener que dar datos identificativos y código ORCID, así como méritos, aportaciones, logros y demás, ¿no? Todo esto puede ser en español o en inglés, con preferencia por el inglés, y en proyectos tipo I. Solo vamos a tener que dar la información de los equipos de investigación nacional. Dicha información tendrá que estar en inglés
Y en su caso, en estos proyectos tipo I, por parte de los subproyectos internacionales, serán los que se encarguen de dar la información correspondiente a su organismo, ¿no? Al organismo alemán o al organismo brasileño que corresponda. En el formulario también tendremos que dar información sobre las personas del equipo de trabajo, tanto datos identificativos como código ORCID nuevamente, y sobre el propio proyecto tendremos que informar de cuál es el código FOR. También tendremos que dar los indicadores para la evaluación ex post del proyecto y en aquellos casos en los que el presupuesto supere los 100.000 euros, será necesario justificar el presupuesto de dicho proyecto. Vamos a tener que hacer, en el caso de proyectos coordinados, una solicitud, es decir, una solicitud, un formulario por cada uno de los subproyectos que lleve este proyecto coordinado. La documentación que vamos a tener que cumplimentar, bueno, en principio son 2 documentos principales, que sería la memoria científico-técnica y el currículum del investigador principal. Es importante que lo que es la memoria científico-técnica, si bien en un proyecto coordinado podemos tener hasta 6 subproyectos, realmente solamente vamos a tener que presentar una memoria conjunta. Nuevamente, el idioma de preferencia es siempre el inglés, salvo en proyectos tipo I o proyectos donde el presupuesto supere 100.000 euros, que sí que nos van a obligar a que directamente, sí o sí, esta información sea en inglés, tanto para la memoria científico-técnica como para el currículum del investigador. En cuanto a tamaños de la memoria científica, para que sepáis un poco del orden de lo que estaríamos hablando en este caso, para proyectos tipo A, B y RTA estaríamos hablando de un máximo de 20 páginas en proyectos individuales y un máximo de 35 páginas en proyectos que sean coordinados. Y en proyectos tipo I estaríamos hablando de un máximo de 25 páginas en proyectos individuales y un máximo de 35 páginas en proyectos coordinados. En cuanto al currículum del investigador principal, debe de seguir sí o sí el modelo normalizado de la AEI o del FECIT. Supongo que lo conocéis y es el único modelo que admite esta convocatoria. Se debe presentar el currículum de investigador de cada uno de los subproyectos, es decir, en un proyecto coordinado vamos a tener varios subproyectos y cada subproyecto tiene su IP. Entonces, cada uno de estos IPs deben de presentar su CV normalizado. En los casos de los proyectos tipo I, se deberá de presentar también el CV del IP extranjero. Y como hemos dicho, los currículos pueden estar en inglés o en español, con preferencia del inglés, y obligatoriamente en inglés en aquellos proyectos que sean tipo I. En el caso de los currículums, la extensión máxima de la que estaríamos hablando es 4 páginas. Aquí comentar que todos los documentos, tanto la memoria científico-técnica como el currículum, va a tener que estar en formato PDF y un tamaño máximo de 4 megas. ¿Vale? Lo comento sobre todo por la memoria científico-técnica, pues a la hora de meter imágenes y demás, bueno, pues saber que va a estar, si estamos hablando pues, de un proyecto tipo I de 35 hojas con un montón de imágenes, pues saber que bueno, vais a tener que estar ahí cumpliendo ese tope de los 4 megas. En los proyectos que sean coordinados, sí que dentro de la memoria vamos a tener que incluir actividades de coordinación, ¿vale? O sea, sí que es obligatorio explicar cómo se va a coordinar ese proyecto coordinado. Dentro de los currículums hemos visto que hay que incluir los currículums del IP, de todos los IPs, en el caso de un proyecto coordinado, de todos los subproyectos, incluso el currículum del IP extranjero en casos de proyectos tipo I. No es necesario adjuntar los currículums de las personas que formen parte del equipo de investigación ni del equipo de trabajo, y sí es cierto que se hará una reseña a los currículos de cada una de las personas que componen el equipo de investigación en lo que es la aplicación de la solicitud, ¿no? El formulario que veíamos antes.
Aquí vemos lo que son los criterios de evaluación, ¿vale? Tanto de la investigación no orientada como la investigación orientada. En ambos casos, bueno, son bastante los conceptos, los criterios que se tienen en cuenta son los mismos, solo que, por ejemplo, en el caso de la investigación no orientada, como veis, la calidad y viabilidad de la propuesta pesa un 50% de la nota final. Bueno, en el caso de la investigación orientada, la calidad y viabilidad de la propuesta también es un 40%, o sea, es un porcentaje muy importante de la nota. Pero ya directamente en la no orientada estamos hablando de la mitad de la nota que se va en este concepto. Entonces, sí que me gustaría un poco, Itim, lo que es el tema de la viabilidad de la propuesta, comentaros pues aquellos aspectos que se pueden valorar, ¿no? Por parte de los evaluadores. Van a valorar tanto la definición como la novedad y lo que es la metodología propuesta y la adecuación del plan de trabajo y del cronograma a la consecución de los objetivos propuestos. Es decir, tenemos que presentar un plan de trabajo con una serie de actividades, tareas y demás donde se explique perfectamente todo lo que se vaya a ejecutar y que tengan duraciones que sean acorde con las tareas y las dificultades de lo que se va a realizar. Van a valorar la calidad e el impacto de los resultados previos obtenidos relacionados con la temática de la propuesta que permitan avalar de alguna manera la viabilidad de la misma. Es decir, si nosotros tenemos proyectos previos que están relacionados con el proyecto que estamos presentando, debemos de hacer mención a dichos proyectos e incluso a los objetivos que se perseguían y a los resultados que se han conseguido, de tal forma que ellos vean, los evaluadores vean que, bueno, pues que esta entidad tiene una capacidad a la hora de realizar esa tipología de proyectos y que hay una investigación previa, ¿no? En la que nos vamos a apoyar para el desarrollo de esta propuesta que se está haciendo. Por otra parte, también tiene que haber una identificación de puntos críticos y planes de contingencia a dichos puntos críticos. A veces parece como que en la memoria no queremos exponer aquellos puntos débiles que puede tener el proyecto. Entonces, esto de cara a los evaluadores lo tienen en cuenta. Nosotros realmente aquí lo que aconsejamos es, bueno, sentarse a analizar cuáles son aquellos riesgos tecnológicos que puede presentar el desarrollo de nuestro proyecto, es decir, dentro del plan de trabajo, aquellas tareas en las que por algún motivo podemos tener alguna dificultad técnica o alguna dificultad de otro tipo que nos vaya a poder suponer un atraso en la ejecución del proyecto, una mayor necesidad de horas por parte de nuestro personal. Entonces, realmente los evaluadores sí que van a valorar positivamente que nosotros previamente le hayamos dado una pensada a qué problemas nos vamos a encontrar en la ejecución del proyecto y cómo podemos solventarnos, ¿no? Entonces, esto, vamos, sí que invitamos a que incluyáis esa información dentro de las solicitudes. También en relación con la viabilidad de la propuesta, esto sería un poco, lo que hemos comentado sería un poco la viabilidad técnica de la propuesta, pero también se valora lo que es la viabilidad económica de la propuesta. Entonces, en este sentido, hay que, a la hora de realizar el presupuesto, ver cuáles van a ser los recursos humanos, qué materiales vamos a necesitar y qué equipamiento vamos a necesitar o qué equipamiento disponemos ya de él, ¿no? en nuestra entidad, pues tenemos que ver realmente cuál es la necesidad y la justificación de esos recursos humanos y cómo con esos recursos humanos, con esos recursos materiales, vamos a poder llevar a cabo correctamente la ejecución del proyecto. Entonces, esto también se lo tenemos que trasladar a los evaluadores. Vale, luego también está en el apartado de impacto, que bueno, aquí lo que comentábamos, el impacto científico, económico y social
de los resultados, pues bueno, en el caso de investigación orientada vemos que es un 20%, mientras que en el de no orientada es un 10%, que bueno, pueden parecer pocos puntos, pero bueno, sobre todo en la investigación orientada, pues es algo más importante, ¿no? Y que le debemos de dar una vuelta y una pensada a ver cómo podemos ver cómo las actividades y los resultados que vayamos a conseguir en el proyecto van a tener algún impacto en la sociedad o bien a nivel empresarial, en la mejora de la competitividad o productividad de las empresas. Vale, luego lo que es en el plan de transferencia y valorización de resultados, sí que se pide especificar la participación de usuarios finales en la propuesta. Esto estaríamos hablando en los proyectos de investigación orientada, es decir, valoran que en aquellos proyectos de investigación orientada donde ya hay una temática específica, a la hora de desarrollar nuestro proyecto tengamos ya identificados, incluso contactados mediante cartas de interés y demás, sería interesante, aquellos usuarios finales que van a poder hacer uso de los resultados de nuestro proyecto, ¿vale? Esto sí que, sí que es parte que se tiene en cuenta en los proyectos de investigación orientada. Respecto a los criterios de valoración relacionado con ello, o sea, comentar que las comisiones técnicas se establecen según áreas y subáreas temáticas, de forma que los proyectos serán evaluados por una comisión técnica que estará constituida por personas expertas y especializadas en dicha área o subárea temática, ¿vale? Para que sepáis cuál es el perfil de los evaluadores en esta convocatoria. Tenemos otras convocatorias donde igual el perfil es más general, ¿no? de los técnicos, pero en este caso estamos hablando de expertos ya no solamente en el área, sino también en el propio subárea temática. Y por último, como comentamos, bueno, las memorias, hay una serie de modelos de memorias para esta convocatoria dependiendo de la tipología de proyecto, pero todas ellas tienen un apartado en común que es el apartado de impacto. Entonces, ¿cuál es el impacto esperado de los resultados? ¿No? Que suelen tener, no todas exactamente tienen los mismos apartados, pero básicamente estos son los principales apartados que nos podemos encontrar. El impacto científico y técnico, que se trata un poco de contestar a la pregunta de cómo el desarrollo del proyecto puede impulsar nuevos avances científico-técnicos, tanto a nivel nacional como podría ser a nivel internacional, ¿vale? Es decir, cómo nuestro proyecto de alguna manera pues va a ayudar a que se generen nuevos conocimientos, que dé lugar a nuevos proyectos con TRLs quizás más avanzados, ¿no? Que en esta primera fase de generación de conocimiento, un poco en línea con lo que comentaba Pedro, ¿no? Que a veces estos propios proyectos de generación de conocimiento que presentamos hoy, el día de mañana, se pueden convertir pues, en un proyecto de colaboración público-privada o en un proyecto CDTI en el que se vaya de la mano de una empresa, ¿no? Hay otro apartado que sería el impacto social y económico, que se trata de ver cómo los resultados del proyecto contribuyen de alguna manera al bienestar de la población. Pues no sé, por ejemplo, podrían ser tema de salud, tema de TICs, que les puede facilitar, ¿no? El acceso de tecnologías a, pues no sé, por ejemplo, a zonas poco pobladas o este tipo de cosas, ¿no? También habría que ver si hay algún impacto positivo en el ámbito de la discapacidad o inclusión social o en la dimensión de género. Bueno, un poco en línea con lo que comentábamos antes, ¿no? Pues en zonas rurales, pues igual pues la aplicación de TICs y demás, pues les pueden producir un impacto positivo, ¿no? El desarrollo de ese proyecto, de esa tipología de proyectos. Si se produce alguna mejora en la formación de la población con el desarrollo de este proyecto o de algún grupo específico de la población, ¿no? O alguna tipología de empresas o algún tipo de asociaciones, o bueno, si se podría también mejorar la formación de algún grupo en concreto.
Otra pregunta a la que se debería de contestar en este apartado sería que cómo se puede fortalecer la competitividad y productividad de las empresas, ¿no? Es decir, igual el desarrollo que nosotros estamos haciendo en este proyecto pues tiene un TRL bajo para ser aplicado directamente a una empresa, pero como decíamos antes, igual sí que es el primer paso o los primeros pasos para que haya un siguiente proyecto en el que sí se llegue a poder desarrollar pues un prototipo a escala industrial o incluso llegar a un prototipo que pueda llegar a ser de alguna manera comercializable y que pueda llevar a tener un rendimiento económico por parte de algún tipo de empresas. Y también en lo que es el impacto social y económico, si hay alguna contribución a la generación de empleo, ya no en el propio proyecto que se vaya a contratar a personal, sino que a futuro el que se realice ese proyecto pues vaya a tener algún tipo de generación de empleo que sea de manera indirecta en empresas que estén relacionadas con el sector o en la propia universidad o en algún tipo de entidad. Luego estaría el plan de comunicación de resultados, que bueno, como entiendo que en casi toda la tipología de proyectos es necesario definir y hacer referencia a las presentaciones, publicaciones y comunicaciones a congresos y otros foros que vayáis a hacer en relación con el proyecto. Y también es necesario incluir publicaciones de acceso abierto e indicarlo como tal, ¿no? El acceso abierto en este caso pues es algo que también valoran. También en el plan de comunicación se debería de incluir si se piensan hacer posibles colaboraciones a futuro con otros grupos de I+D+I a nivel nacional o internacional. Vale, en este caso, igual, inicialmente no tenéis ningún grupo de investigación con el que hayáis acordado hacer una colaboración futura, pero bueno, pues se podría hacer indicación, por ejemplo, de algunos grupos de investigación con los que colaboráis habitualmente en este área o en este sector, ¿no? Entonces, como dejando un poco la puerta abierta a que haya colaboraciones futuras, ¿no? Si no es algo 100% seguro, ¿no? En cuanto al plan de transferencia, es necesario identificar si se alcanzan resultados que sean susceptibles de transferencia y detallar el plan previsto de transferencia. También aquí sería necesario indicar cuáles son las posibles entidades interesadas. En este punto, pues todo el tema de cartas de interés y demás, pues bueno, está bien visto, ¿no? Bien valorado. El plan de gestión de datos, que también tenemos que determinar datos que se van a recoger o que se vayan a generar en el transcurso de la ejecución del proyecto, así como sus tipologías y formatos. Tendremos que ver y analizar quién puede acceder a esos datos y en qué condiciones y en qué repositorio se almacenarán dichos datos. En caso de protección de datos o aspectos éticos, esto habrá que especificarlo, ¿no? En casos concretos donde haya que hacer referencia a temas de protección de datos, por ejemplo, en tema sanitario o aspectos éticos, en tema de pues, experimentación a un animal o similar, pues bueno, todo esto habrá que especificarlo y seguir, por supuesto, toda la normativa referente. En cuanto a la inclusión de género, bueno, como decía Pedro antes, al final esto es un apartado que nos encontramos sí o sí en todas las convocatorias y que, bueno, pues en este caso hay que ser un poco imaginativo y de entrada, si el proyecto tiene aspectos donde se haya tenido en cuenta en la propuesta, ya bien sea por temática, por metodología o por resultados o aplicaciones del propio proyecto se ha tenido en cuenta la inclusión de género, fenomenal, y explicarlo. Si no, pues de manera general podemos recurrir a lo que son las políticas de género implementadas en la entidad solicitante.
También, pues en el caso de que sea una propuesta en la que tengamos paridad o incluso el número de mujeres sea superior al número de hombres dentro de lo que son los equipos de investigación, pues podríamos también indicar el porcentaje de mujeres, ¿no? En el caso de que esa cifra nos interese indicarla. También, si por ejemplo la IP pues es una mujer, pues también cabría en este apartado resaltarlo, ¿no? Que sea considerada una mujer como responsable del proyecto. Otra forma que se puede rascar, pues aquí algún puntillo, pues es con el tema de por sectores, ¿no? Pues puede haber sectores tradicionalmente masculinos, como puede ser no sé, la agricultura, en los que gracias al proyecto, pues de alguna manera se pueda incluir más participación de mujeres, pues no sé, pues por la aplicación de herramientas TIC, que puede ser pues más equilibrado, ¿no? En ese sentido a nivel de género. Bueno, pues ahí podríamos también otra opción para poder justificar de alguna manera pues los aspectos de género. Esto sería un poco lo que es la documentación, el formulario, los criterios de valoración y un poco la forma, ¿no? de presentar estas ayudas. Yo aquí sí que creo que Pedro lo ha comentado, pero básicamente, o sea, de entrada, si os vais a encargar vosotros de hacer la solicitud y demás, mi primer consejo sería leer la orden de bases, leer la convocatoria y leerte el manual para presentar una solicitud. Bueno, fijo lo que es la convocatoria y las bases. Lo que es el manual, pues bueno, igual de la que estás ya preparándole y demás, pues tenerlo ahí a manera pues para consultar y demás. Pero lo que son las bases de la convocatoria, además, bueno, que esta convocatoria como hemos visto, tiene bastantes requisitos, incompatibilidades y demás. Pues bueno, pues es para leerla detenidamente. Luego ya comentar que una vez que hagáis la solicitud a esta convocatoria, todas las publicaciones que se van a hacer a través de la página web de la agencia, ¿vale? Lo que es la página de la propia convocatoria. Y estas publicaciones van a tener o sea, van a tener todo el efecto de haber sido notificadas correctamente. Entonces, todo lo que son subsanaciones, resolución de desistimiento, resolución de exclusión, propuesta de resolución provisional y demás van a aparecer en la página web de la agencia. Entonces, si solicitáis la convocatoria, bueno, pues sería conveniente que reviséis esta página pues 1 o 2 veces por semana para que nos pille fuera de juego y os manden algún tipo de notificación donde están pidiendo algún tipo de documentación y os dan 10 días hábiles para responder, ¿vale? Entonces ahí mi consejo sería seguir muy de cerca la página la página de la agencia de esta convocatoria en concreto. Y por mi parte, esto sería todo sobre esta convocatoria. Gracias, María. Sí, como hemos dicho antes, es una convocatoria que para, a ver, aquellos que hayáis podido tener experiencia previa, ya estéis familiarizados, pues habéis pasado por eso y ya está, y bien, pero cuando se enfrenta uno a ella, pues es compleja, pero por todos los requisitos que hay y toda la letra pequeña que te obliga a leer y releer de nuevo si estoy en este ámbito, si estoy aquí, si no estoy, y que, bueno, pues gestionamos ayudas de millones de euros en convocatorias diferentes y que son infinitamente más fáciles de abordar de inicio que algo con tanta letra pequeña, ¿no? Por eso insistimos mucho desde el principio que no os va a quitar nadie aquellos que estéis preparando una o que vayáis a preparar una en los días que quedan, pasar por la lectura concienzuda de todos los materiales que tiene la agencia estatal colgada en la web. Es fundamental, o sea, es que no nos queda otra, ¿no? No sé aquí, o sea, aquí hay alguien que ya tenga experiencia en presentación de proyectos de este tipo, que haya habido convocatorias anteriores, o todos los que estáis aquí estáis planteando la posibilidad de concurrir por primera vez, en este caso. Entiendo que es el caso, ¿no? Principal. Bien.
No sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacer y perfecto, que nosotros podamos intentar responder. Perdón. Buenas. Yo tengo una pregunta con respecto al tema de los requisitos del equipo de investigación. Sí. Me ha parecido leer en una diapositiva sobre el equipo de investigación que es un requisito indispensable el que los miembros hayan leído la tesis antes del 1 de enero de 2023 o el 31 de diciembre de 2022. Pero mi pregunta es, ¿dónde aparece eso en la convocatoria? Porque yo en la convocatoria lo que he leído es que el requisito indispensable es que los miembros del equipo de investigación sean o tengan el título de doctor, Ujú. pero no he visto el apartado de la fecha. Sí, la fecha, efectivamente, la fecha de que es anterior al 1 del 1 del 23. Pues, no sé si tenemos por ahí la posibilidad de localizarlo. A ver, si tenemos la posibilidad de localizarlo, María, en la prueba convocatoria, te lo podemos incluso poner aquí directamente para que lo veas. Vale. Pero sí, vamos, está la fecha. Es decir, volvemos a lo que son los detalles pequeños que como se te escapen, Claro, esa es la fuera. historia. Es que ese es el problema que hay, ¿no? Por eso la dificultad que vemos siempre en este tipo de convocatorias. Sin embargo, y hay que dedicarle un poquito de más atención. Eh, Em, estoy releyendo, es el artículo 9, requisitos del equipo de sí, investigación, pero de todas maneras, aquellos que vayáis a presentar una propuesta o que estéis en ello y que tengáis dudas de este tipo específicas, bueno, ahora sí, ahora lo ponemos de nuevo. Podéis escribirnos o contactar con nosotros en el email que hemos establecido al final, porque hay cosas, detalles que podemos solventar. Es decir, que si os surge esa duda, podemos, o sea, por supuesto, tenéis a vuestra Otri aquí, pero que podemos perfectamente ayudaros en detalles de este tipo. Oye, mira, tengo esta duda. No termino de interpretar bien la convocatoria y no termino de saber si encajo o no. Y os ayudamos un poquito desde nuestro lado a, a aclarar ese tipo de cosas o identificaros como ahora mismo el punto exacto donde lo pone para que tengáis la certeza de que es así. Existe, lo hemos puesto porque existe, ¿vale? Pero ahora es difícil así De todas maneras, para esas dudas también puedes acudir al Servicio de Gestión de Investigación, ¿vale? A Benito Molina, esas dudas te las corrige. Por eso sí, por eso Vale. que ahí no tenéis problema. pues no, pues yo creo que o sea, yo creo que vas a tener razón y se me ha debido de colar del No me digas, investigador ¿no tenemos fallo principal. nosotros? ¿Sí? Sí, estoy viendo el Ah, artículo pues 9. entonces tenemos que pedir disculpas si es un error nuestro. Sí, es en el artículo 8 sí, pero el artículo 8 es el investigador principal, sí que especifica esa fecha, pero en el artículo 9 es cierto que no, que yo creo que esa fecha no aparece. No obstante, lo verificamos por si ha sido un error, por si ha sido un error o lo verificamos no obstante. Sí, sí. Vamos a ver, la convocatoria leemos que pone que en los casos de aplicación que se rellenen los siguientes apartados. Plan de transferencia y valoración, el resumen del plan de gestión y lo que es la evaluación de inclusión. Pero, ¿en qué caso es de aplicación? Buena pregunta. No sé si María nos puede. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? No lo he oído bien. Es que no lo he oído bien. Necesito que María lo mire porque son muy En la detallados. convocatoria se dice que en los casos que sea de aplicación, que se rellenen los apartados del plan de transferencia y valoración, del resumen del plan de gestión y de los efectos de inclusión. Pero no dice en qué casos son de aplicación. Vamos, Vale, no, o sea, tendría que verlo exactamente, pero si te fijas en los criterios de evaluación y luego
los criterios de evaluación tanto en investigación orientada como en orientada son diferentes, no son exactamente iguales. O sea, yo os he puesto lo que es el resumen de estos criterios de evaluación, pero si luego te vas al concreto de cada uno, pues hay ciertos matices que aparecen en unos y en otros no. Por ejemplo, el tema del impacto en el caso de investigación orientada está más especificado que en el de no orientada. Entonces puede haber apartados que cambien en uno respecto a otro. Si te vas a las memorias, hay diferentes modelos para cada una de las tipologías. Entonces, lo primero que tendrías que hacer es identificar cuál es tu proyecto, si es tipo A, si es tipo B, si es de tipo I, Entonces, dependiendo de la modalidad, en esa memoria vas a tener unos apartados u otros. Entonces ahí es donde te van a pedir, oye, explícame el plan de transferencia o no te lo van a pedir. Hola, buenas. Por aquí. Tengo una duda precisamente a raíz de esto que estáis comentando de los proyectos orientados. Era por preguntar, de cara a buscar justificaciones, por así decirlo, dentro de las diferentes líneas que hay de prioridades, ¿no? Dentro de las orientadas, ¿nos puede servir de base el propio, digamos, documento de la Unión Europea donde vienen precisamente esas líneas prioritarias y demás? Lo digo concretamente para el caso de la línea 2, que es de cultura, no sé qué, y dentro, pues, creo haber entendido que también vienen cuestiones relativas al patrimonio y demás. Entonces, por saber si, para buscar, digamos, justificaciones, para optar por presentar un proyecto por la vía de digamos, proyectos orientados, si nos puede servir ese tipo de documentos donde viene mucho más explicado cada una de las líneas y todo eso. Vamos, eso, ahora al margen de lo que comenta María, por supuesto. Al final, las prioridades temáticas, dentro de que la investigación orientada, el proyecto de investigación orientada sí que te lo acotan un poquito más a las prioridades temáticas, en definitiva son muy amplias. Entonces, cualquier argumento al que te puedas acoger para poder tener claro el concepto, piensa que vas a tener delante un evaluador, se lo tienes que poner fácil. Entonces, te vale perfectamente. Sí, sí, sí. Yo ahí Vale, añadiría también como soporte para justificar, digamos, el encaje y la prioridad de esa temática elegida. Dentro de lo que son las propias bases, la parte inicial de las bases, que es el objeto y finalidad, sí que te suele explicar, bueno, en este caso sí que lo explica, pues las prioridades que persigue, las acciones estratégicas con las que está alineada. Entonces, de ahí puedes sacar igual alguna idea de políticas o estrategias o prioridades con las que puedes alinear tu proyecto. vale, perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta más? Buenas. Me ha parecido escuchar que teníamos que estar todos los miembros que vamos a solicitar el proyecto, tanto investigadores del equipo de investigación como del equipo de trabajo, registrados en la plataforma ISEN, ¿vale? Pero yo he ido a hacerlo y creo que eso es solo para representantes legales. No sé si es que lo he entendido yo mal o... Pues en principio en el SISEN, salvo que esté mal puesto, sí que deberían de estar dados de alta la entidad, el IP y las personas del equipo de investigación. Pero no sé si, voy a ver si lo puedo revisar así rápido en la convocatoria. En la otra plataforma Reus, creo que se llama, o Rus o algo así, sí, Rus. sin Sí, problema. Sí, Pero en el RUS en esta es que todos. me pedía un documento que creo que solamente pueden proporcionarlo los representantes legales. representante legal. Mientras tanto, lanzo otra consulta que está muy sencilla. Los méritos se piden de 10 años previos a la convocatoria. Entiendo que es de los miembros que forman parte de la propuesta. Es decir, si estamos en un grupo de investigación donde no todos formamos parte del proyecto, solamente
serían las tesis dirigidas por nosotros y todo eso, ¿no? Efectivamente. Esos 10 años, haciendo el cálculo que hasta 2014 incluido, Por supuesto. Sí, sí. vale, pues se cuenta a partir de la convocatoria, que es en el 2024, echamos para atrás 10 años. Entonces, las tesis dirigidas en 2014 entrarían. Sí. Vale. Siempre ten en Y cuenta por la fecha de último, convocatoria. ¿se pide alguna, en el caso de que en el equipo de investigación haya un profesor ayudante doctor, cuya vinculación pues, no es permanente? ¿Es obligatorio tener que presentar algún documento de vinculación o algo o no? Bueno, si no se encuentra vinculado permanentemente, igualmente tienes que acreditar. Lo que sí se está pidiendo es que se acredite cuál es la relación que existe, al menos con la entidad. Es decir, si no hay una vinculación ni estatutaria, ni hay una. Es decir, la administración porque lo que te dice es que no hay vinculación. Es decir, que si no hay vinculación, tú puedes formar parte de un equipo de trabajo sin tener una vinculación con la empresa, pero sí que al menos tienes que acreditar no la vinculación, pero sí la relación que tiene esa persona con el resto del equipo, sobre todo en la parte de las tareas que pueda desarrollar, más bien en la parte técnica, pero no un documento específico, porque la convocatoria de manera expresa te está diciendo que no se requiere una vinculación. Y la vinculación, cuando la ha tratado, la ha establecido como personal estatutario, funcionario o contractual por alguna de las formas legales en derecho. Perdonad, María y Pedro. Respecto a la parte más técnica, me refiero a la gestión, va a haber un vídeo. Bueno, el otro día se hizo una más de gestión organizada por el Servicio General de Investigación y van a colgar un vídeo, bueno, el vídeo de esa sesión, ¿vale? Pues para los que no pudierais asistir, ¿vale? Solo tienen acceso a van a tener acceso a ese vídeo los usuarios de la universidad, ¿vale? Usuarios de esta universidad, ¿vale? Esta mañana me lo ha comentado Benito y no sé, me ha dicho que lo estaba intentando subir porque se lo habían pasado en un formato de 200 gigas, no sé qué, y estaba intentando ver cómo lo subía, ¿de acuerdo? Sí, claro, sí, yo supongo que sí, sí, claro. De todas maneras, en el vídeo está, pero bueno, sí, se sube ¿vale? Vale, bueno, no sé si hay más preguntas. Nosotros, para terminar, queríamos terminar contando de manera breve un poquito la convocatoria de colaboración público-privada, como vosotros veáis que vamos de tiempo. Vale, pues ya está. Simplemente, bueno, como he hecho antes, unas consideraciones que sepáis que es una convocatoria interesante a tener en cuenta cuando terminéis un proyecto de este tipo. Muchas gracias a todos, de verdad. ¿Alguien falta la firma? Aquí tengo la hoja de firma, ¿de acuerdo? A ti.